Muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos de nuevo, esta vez para abordar el tema 10. Estamos ya llegando a finalizar el temario. Este tema es particularmente interesante porque desde sus principios a la psicología diferencial le ha interesado saber por qué somos como somos. Es decir, yo soy un amante de la música y se me da bien la música porque me parezco a mi padre, que tenía un sentido musical, o bien porque me mandaron al conservatorio para estudiar solfeo y posteriormente piano, ¿no? Así cabría poner multitud de ejemplos, ¿no? Donde está la disyuntiva en si somos como somos porque nos parecemos a nuestros padres, que es una cuestión de herencia, o somos como somos por las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro trayecto vital y sobre todo en la infancia, esa etapa que nos influye tanto en nuestros intereses y en nuestra posibilidad de desarrollar las capacidades. La pregunta, como he dicho, al por qué, si es herencia o es ambiente el que los determina, puede ser es muy bonita, pero tiene muchas connotaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en este tema cómo se ha desarrollado, qué perspectivas han predominado a lo largo del siglo XX, para después profundizar en los estudios que nos proporcionan el estado de la cuestión en el siglo XXI. Pero antes de profundizar en estas cuestiones, es necesario decir que tenemos que partir de unos contenidos previos que son a lo mejor no necesarios, pero convenientes a la hora de abordar este tema. Lo primero que tenemos que haber estudiado algo de fundamentos biológicos y después seguir con haber aprendido sobre el tema 5, las diferencias individuales en inteligencia, sobre todo los modelos estructurales, así como el tema 7, que versa sobre las diferencias individuales en personalidad, sobre todo haciendo hincapié también en los modelos procesuales. Antes de comenzar a profundizar en el contenido de esta diapositiva, como hemos dicho antes, había que hacer un repaso por lo que ocurrió durante en el siglo XX respecto a la cuestión de dilucidar qué parte corresponde a la genética en nuestra conducta y qué parte corresponde al ambiente. Lo primero que hay que destacar es que el estudio de las diferencias individuales floreció al hilo del interés por la inteligencia, que en principio se consideraba una característica fija y heredable. Esto supuso un gran empuje de nuestra disciplina. Ya desde el principio, Galton apostó por el gran papel que tenía la herencia en lo que él consideraba la genialidad. De tal manera que incluso propuso estrategias como la selección humana, la mejora de la raza, y esto dio lugar al concepto de eugenesia que tanto daño hizo a través del siglo XX. Vamos a pensar en los campos de concentración judíos, por ejemplo. En definitiva, podemos decir que el CEI nació muy vinculado a unos términos genéticos. Se decía, cuando naces tonto, te mueres tonto, ¿no? Y por otra parte, había una vinculación de la inteligencia al vicio y a la delincuencia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en estos primeros tiempos, en estas primeras décadas del siglo XX, donde tanta inmigración recibió Estados Unidos, no sé si había oído hablar de la isla de Ellis, le hacían pasar test mentales
a todos los inmigrantes que llegaban allí. Entonces, pues llegaban a la conclusión, pues cifras anecdóticas como que el 83% de los judíos eran débiles mentales, el 80% de los húngaros también, el 79% de los italianos, por no decir de los españoles, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasó? Que como esto estaba tan vinculado a esta debilidad mental, al crimen y a la delincuencia, pues se decidió poner en práctica estrategias técnicas de esterilización. ¿Para qué? Pues para que esas personas no reprodujeran sus genes, si teníamos en cuenta obviamente el punto de partida, que era que la inteligencia tenía un alto carácter hereditario. Las cosas no siguieron cambiando los años siguientes cuando llegó la Primera Guerra Mundial. Entonces se utilizaban los test para hacer una selección de los reclutas que tenían que ir a la guerra, ¿no? Entonces a los más tontos los ponían en primer lugar, a los más listos en segundo lugar y así sucesivamente, de tal manera que tuvieran una probabilidad de morir los que se habían diagnosticado como bajos en inteligencia. Pero aquí se puso de manifiesto que pues los que tenían raza negra eran más torpes, los latinos también eran más torpes, etcétera, etcétera. Pero no se dieron cuenta de una cosa que era muy importante, que era que curiosamente los años que habían vivido en las condiciones más favorables de América y aquellos que dominaban mejor el idioma eran los que más ventajas sacaban de estos test. Pues, por ejemplo, los que ellos consideraban inmigrantes o de raza negra que estaban en guetos y que tenían unas condiciones ambientales más pobres eran los que sacaban menos valoración en este tipo de test. Como veis, pues unas condiciones bastante injustas. Esto duró hasta que ya a principios de los años 20, cuando el conductismo un poco tomó las riendas de la psicología, dijeron, oye, que esto no es así, que la importancia no está en la herencia, está en el ambiente. Pero claro, sus voces se hicieron poco de escuchar porque los que tenían el poder entonces seguían manteniendo la importancia de la herencia en contrapartida del ambiente. Así pasaron los años, ¿no? Hasta que junto con el conductismo se puso en duda los datos que aportó Barnes respecto a la importancia de la herencia en la inteligencia, que estudiaba con gemelos, pero por lo visto después sus datos no eran tan fáciles de demostrar, aunque sobre esto ha habido muchos estudios y aún hoy hay quien es detractor de los estudios de Barr y quien dice, bueno, fueron unos exagerados los conductistas al decir que había falsificado. Pero bueno, lo que podemos decir es que a partir de la década de los 80 ya se puso de manifiesto que ni para ti ni para mí. Es decir, ni somos completamente fruto del ambiente, ni somos completamente fruto de nuestra herencia. Es aquí donde al hilo de los datos que pone sobre la mesa una disciplina nueva que es la genética de la conducta, nos va encaminando científicamente a dilucidar el peso que cada uno de estos factores, herencia y ambiente, tienen en nuestra conducta. Es decir, actualmente son los modelos interactivos los que predominan a la hora de dar cuenta de cómo somos. La genética de la conducta
es una disciplina vinculada. En principio empezó como parte de la psicología diferencial, pero con el tiempo alcanzó su propia independencia, su propio estatus, sin que por ello haya dejado de suponer un soporte a la fuente de conocimiento que alimenta nuestra asignatura. Con esto hemos dado un repaso a lo que ocurrió durante el siglo XX y llegamos a lo que son las líneas actuales, las líneas de investigación que actualmente ocupan se puede decir, este interés por dilucidar hasta qué parte somos herencia y hasta qué parte somos ambiente. Lo primero que nos encontramos es que hay dos líneas grandes o relevantes de actuación, poniéndonos en un sentido muy general, en un sentido muy abstracto. La primera que nos encontramos y que es la que más huella nos ha dejado y en la que nos vamos a ocupar en este capítulo es la genética cuantitativa, que trata de dilucidar el peso de la genética y el ambiente en las distintas características en las que los humanos manifestamos diferencias. Pero hay una segunda categoría que, aunque se escribe sobre ella al final del tema, no es objeto de examen, con lo cual, pues bueno, vamos a dar unas pinceladas, pero muy básicas sobre este asunto. Las estrategias cuantitativas dirigidas a investigar qué peso tiene la herencia y qué peso tiene el ambiente nos dicen que las causas últimas de los comportamientos individuales no se pueden averiguar, no se pueden dilucidar o no se pueden comprender desde esta disciplina. Es decir, la genética de la conducta no aporta información sobre las causas últimas de los comportamientos individuales. Si yo digo, Margarita tiene este rasgo de personalidad o esta capacidad intelectual, eso no procede de la información de la genética de la conducta. Tampoco la genética de la conducta nos da información sobre las diferencias entre los grupos humanos. Es decir, no dice por qué los chinos son de una manera y los occidentales de otra. Todo esto pertenece a la psicología de las diferencias intergrupales de las que no se ocupa la genética de la conducta. ¿De qué entonces se ocupa la genética de la conducta? Pues se ocupa sobre la información que da cuenta de la variabilidad que presenta un grupo de individuos en un momento determinado, además, respecto a una característica estudiada y hasta qué punto esa característica se puede atribuir a factores genéticos ambientales, es decir, qué peso tiene la genética y qué peso tiene el ambiente, pero siempre respecto a un grupo de individuos, a una población. Por lo tanto, nos estamos moviendo no en el ámbito intrapersonal y no nos estamos moviendo en el ámbito intergrupal, nos estamos moviendo en el ámbito interpersonal, interindividual. Dentro de esta perspectiva, pues podemos decir que hay unos métodos que están basados en la estadística, sobre todo la estadística basada en los parámetros de dispersión. Aquí, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con dos maneras de abordar la situación. Una que es la que lleva a cabo la genética de poblaciones. ¿En qué consiste? Pues aquí se considera que las capacidades mentales o los rasgos de personalidad tienen un carácter discreto y están determinados
por un gen específico, es decir, por una herencia monogenética. Un gen es el que nos hace comportarnos de una determinada manera, es el que nos hace desarrollar un trastorno psicopatológico, es el que nos hace ser más inteligentes. Pero esto, pues vamos a verlo detenidamente porque estuvo en su manera abocado al fracaso. Esta genética de las poblaciones que estudia el efecto de los genes particulares sobre aspectos concretos y que está encuadrada en un marco epidemiológico, aterrizó en primer lugar en el estudio de algo muy polémico, como son las razas. Entonces, se suponía, se estaba buscando el gen que distinguía a un caucásico de un chino o de un negro. Pero fijaros que si tenemos en cuenta que el material compartido por el ser humano, por la especie humana, es del 99,8%, solamente nos queda de diferenciación de la distinción que hay dentro de la especie humana un 0,02%. Imaginaros que también compartimos con la cebolla genes. ¿Con una cebolla como vegetal? Pues sí. Y nos queda una mínima parte para distinguir. Y en ese estudio de esa mínima parte, lo que se encontró es que no había nada que diferenciara a las diferentes razas, como así se estaba estableciendo básicamente. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que las diferentes razas son adaptaciones, meras adaptaciones al ambiente, meras adaptaciones como, pues, por ejemplo, la piel gruesa y más oscura en los negros, porque vivían en situaciones donde estas características le protegían de ese sol y de tener cáncer de piel. Asimismo, su pelo grueso y rizado les protegía la cabeza de esos rayos de sol. Entonces, si nos vamos al otro extremo, encontramos en los países nórdicos gente de piel clara y pelo liso y finito. ¿Por qué? Pues porque a través del sol, si tenían la piel clara y lo podían atraer más o filtrar más sus rayos, o sea, lo que hacían era que podían absorber más la vitamina D que les protegía del raquitismo. Entonces podéis preguntar, bueno, ¿y entonces los esquimales? Pues los esquimales, ¿cómo obtenían su principal base de vitamina D o sea, a través del pescado? Pues estos no tenían ese problema, por eso la selección natural no actuó favoreciendo que tuvieran una piel clara ni un pelo tan fino como tienen los nórdicos, ¿no? La última adaptación, además, que hay, pues curiosamente, leí hace poco que eran los ojos azules. Los ojos azules eran una adaptación a la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los países nórdicos, como vivían, se puede decir, más en el interior, se refugiaban más, tenían que desenvolverse más en la oscuridad y menos en la luz, como son más adaptativos los ojos oscuros. En definitiva, podemos decir que todo este estudio lo que ha puesto de manifiesto es que ha sido el ambiente el que ha provocado las adaptaciones y las diferenciaciones que hoy consideramos que son las razas de una manera falsa, porque no hay ningún gen que dé cuenta de ellas. Por otra parte, también la genética de poblaciones ha puesto de manifiesto que existe una menor variabilidad en el sentido de que tenemos la tendencia a buscar como pareja a aquellos individuos que tienen características similares a las nuestras. Entonces, pues podemos decir que nos volvemos menos variables en función de cómo
elijamos nuestra pareja. Todo esto está cambiando mucho últimamente con las corrientes de inmigración que hay. Va a llegar un momento en que ya no va a haber negros ni blancos, todos vamos a ser marrones, porque tendemos a mezclarnos, contrariamente a lo que pasó hace pues miles y miles de años, que se puede decir, cada población desarrollaba sus adaptaciones al medio en el cual se tenía que desenvolver. Finalmente, como vemos que la herencia monogenética pues tuvo poco éxito, pues porque la mayoría tanto de características físicas, trastornos mentales, características de personalidad, de inteligencia, dependen de más de un gen, pues esto estaba abocado al fracaso, ¿no? Y entonces la genética de las poblaciones pues sirvió de poco, pero incluso las enfermedades son raras las que encontramos que dependen de un único gen. Son, se puede decir, combinaciones poligenéticas las que dan lugar a ellas. Es por eso que esta manera de enfocar la investigación cambió y dio lugar a la genética cuantitativa. La genética cuantitativa nació para hacer frente al estudio de la herencia poligenética, es decir, estudiaba ya no un gen, sino el peso que la herencia en general tiene sobre un aspecto estudiado y parte de una metodología estadística, ya no tanto epidemiológica, como lo hacía la genética de las poblaciones. Se vale la genética cuantitativa, sobre todo, de un índice ya estadístico que se llama índice de heredabilidad. Es una H al cuadrado, que oscila entre 0 y 1 y que hace referencia a la proporción de la varianza que una determinada población, no un individuo, una determinada población o grupo de individuos tiene como atribuible en una determinada característica un peso genético o un peso ambiental. Ponemos, por ejemplo, el caso de la hipertensión. Si tenemos un índice de heredabilidad de un 0,3, podemos decir que estamos hablando de que la población sufre hipertensión en un 30% porque tiene unas características heredadas al respecto, pero que un 70% del desarrollo de esta hipertensión corresponde a factores ambientales como puede ser la dieta, el estrés, etcétera, la falta de ejercicio. Pues bien, con esta idea que es aplicada tanto a características físicas, la genética cuantitativa se basa en la herencia poligenética, pero su aplicación puede ser a características físicas o psicológicas. Cuando hablamos de características psicológicas es cuando da lugar a la genética de la conducta. ¿Veis? La genética de la conducta procede de la genética cuantitativa, que es mucho más general y más amplia, porque abarca también cuestiones que no son conductuales, que no son psicológicas. Bueno, nos habíamos quedado en la diapositiva anterior hablando de que la genética de la conducta es una vertiente de la genética cuantitativa cuando ésta se encarga de dilucidar el peso que tiene la herencia y el ambiente en características psicológicas o comportamentales. O bien, vamos, es casi sinónimo, ¿no? Entonces, llegando ya y profundizando en el tema de la genética de la conducta, ya habíamos visto la genética de las poblaciones, lo que supone la genética cuantitativa. Después vamos a ver cómo la genética cuantitativa tiene diferentes estudios, diferentes metodologías de familia, de gemelos, de adopciones, mixtos, que son aplicables a la genética de la conducta y por eso los vamos a postergar para cuando profundicemos
en ella, pero en principio conviene destacar que esta genética de la conducta ha sufrido tres cambios que son importantes y que han conseguido arrojar luz sobre la contribución de la genética y el ambiente a la variabilidad psicológica. La primera de ellas es el paso de los modelos monogenéticos que eran propios de la genética de las poblaciones a una perspectiva cuantitativa. Hemos dicho antes que la genética de la conducta proviene de la genética cuantitativa, aunque esta última es más amplia porque abarca también las cuestiones físicas, fisiológicas. Pero aparte de este cambio de modelo monogenético a dar paso a los modelos poligenéticos propios de la genética cuantitativa, también hay que citar un paso de una concepción de la herencia bajo la cual se interpretaba como que existía una relación directa entre genes y conducta, hacia una consideración indirecta. Es decir, ¿cómo afectan los genes a la conducta? ¿Directamente? Pues no. Lo afectan indirectamente a través de variables con carácter fisiológico y a través de carácter dinámico, como vamos a ver después cuando hablemos de la covarianza entre genes y ambiente, ¿no? Como los individuos en función de unas características que pueden ser genéticas van eligiendo y moldeando sus propios ambientes. Finalmente nos encontramos con un tercer cambio destacable dentro de la genética de la conducta, que es el abandono de los modelos aditivos a favor de los modelos interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los individuos se distinguen por fenotipo, es decir, por nuestra fachada o por nuestra manera de comportarnos, y que esto puede estar influido por su genotipo. Pero pueden existir diferentes fenotipos para un mismo genotipo. Pongamos el ejemplo ya trasladándonos al ámbito fisiológico, pero para que lo veáis más claro. Pongamos el ejemplo de dos gemelos que tengan el mismo color de piel. Y uno vive en un sitio de playa, uno vive en Tahití y otro vive en Holanda. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de tener el fenotipo que da lugar a unas mismas características de piel, el hecho de vivir en uno u otro sitio, tomar más o menos el sol, le hace que fenotípicamente, es decir, en apariencia, su piel sea diferente. Pues bien, esto pertenece a las reflexiones que nos traen los modelos interactivos. Por otra parte, y ya dando lugar a la siguiente diapositiva, vamos a ver qué factores engloban lo que es el fenotipo, es decir, nuestra apariencia, también física, pero nuestras condiciones psicológicas, en este caso, ¿no? Nuestro fenotipo tiene varios componentes que vamos a analizar en la siguiente diapositiva.